Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. El mensaje de esta mañana es: cuando la gratitud se hace hábito, el gozo permanece. Abramos la palabra de Dios, la Biblia, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 16 hasta el versículo 18. Y si puedes ponerte de pie. Tomemos la Biblia, por favor. Es muy bueno, hermano. Yo sé que hoy tenemos la ventaja de tener celulares, tener tablets, de todo para tener la Biblia, pero es muy bueno a veces uno mantener ese hábito, ¿no? Old school, de tener en papel. ¿Todos lo tienen? ¿Podemos decir amén? Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, y vamos a dar arranque a este sermón que es: cuando la gratitud se hace hábito, el gozo permanece. Estad siempre gozosos, dice el Señor. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias porque es tu palabra y no mi pensamiento ni el pensamiento de ninguna persona. Yo te ruego que en primer lugar des gracia a tu siervo, inútil si tú, Señor, no estás en él. Que me des gracia para que este sermón continúe obrando en mi vida, pero también en la vida de mis hermanos, Señor. Que me des gracia para que se mantengan en atención, Señor, se mantengan prestando la atención necesaria para que esta palabra transforme sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que seas tú el Maestro, Espíritu Santo, llevándonos al conocimiento de Cristo cada vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. La gratitud y el gozo. Hermanos, yo quiero comenzar de esta manera con alguna cosa que nosotros generalmente lo conocemos muy bien, o si no lo conocemos muy bien, por lo menos lo hemos escuchado. Y es el hecho de que la psicología, cualquier libro el cual nosotros consultemos y que trate este tema, un hábito de gratitud. Es más, aquellos que se dedican al estudio del comportamiento humano y para de esa manera, mediante este estudio, darle una mejor calidad de vida, ellos dicen que las personas que tienen el hábito de ser agradecidos, las personas que tienen el hábito de ser agradecidos son más felices. Mira a tu hermano a ver cómo está su cara. Más saludables, no solamente en sus emociones, sino físicamente, y que poseen mayor capacidad para recuperarse de situaciones difíciles. Es más, hay un autor muy conocido en el área de la psicología que ha hecho un estudio en particular de la gratitud y su relación con el gozo, con la alegría o el bienestar emocional de la persona. Dice lo siguiente: mira, su nombre es Robert Emmons, y él dice que este es uno de los principales investigadores de este tema. Y en uno de sus estudios, en el libro con respecto a la gratitud, dice que el hábito de afirmar las fuentes de bondad en la vida se demuestra en la práctica que estas personas que tienen este hábito deliberado de buscar las fuentes de bondad y reconocerlas, tienen un nivel de felicidad que es más alto de lo común en un 25%.
O sea que es contundente el hecho que la persona agradecida tiene enormes beneficios en su vida. Y no solo eso, sino cuando nosotros también vamos a la filosofía, mismo desde la filosofía de los estoicos hasta Kant, ellos alaban la gratitud como una virtud que beneficia la vida de la persona. Le dan una alabanza y dicen que en la gratitud es una característica de personas que tienen una vida digna y serena. ¿Y saben qué, hermano? No se equivocan. Tienen razón. Pero yo quiero aprovechar esto para que veamos también algo que de manera universal o general, el ser humano, sea de cualquier lugar que sea, nación, etnia que sea, también muestra esta misma característica. Y es el hecho que cuando nosotros miramos las civilizaciones más antiguas, hasta mismo hoy en día, hay un impulso en el ser humano, un deseo a adorar. Hay un impulso y un deseo también a agradecer, de reconocer una fuerza superior. Por eso es que cualquier tribu que han encontrado, ¿verdad? O cualquier en cualquier civilización, siempre han llegado al punto de que cada civilización, de una manera u otra, ha buscado adorar o reconocer alguna deidad. Algunos de ellos el sol, otros reconocen como esa deidad la madre tierra o la Pachamama. Otros el universo, hoy en día es muy común, ¿no? Agradecer al universo o algún espíritu ancestral. Y esto nos muestra algo, que el ser humano en su generalidad necesita una conexión con lo divino. El ser humano en su generalidad también tiene o es espiritual. Y muchos usan este tema, ¿verdad? De que, bueno, se han encontrado todas las civilizaciones en diferentes lugares y cada uno adora o busca adorar, ya sea una deidad o el sol o la tierra o el centro. Dice, bueno, ahí ustedes ven que hay muchos dioses. Y no es así, hermano. Lo que esto muestra en realidad que hay una necesidad inherente en el ser humano de adorar a un Dios. Pero que únicamente se sacia esa necesidad cuando se adora al Dios verdadero. Es como el hambre, ¿verdad? Todo ser humano, cuando no come ya por unas horas, algunos más horas, otros menos, tienen hambre. Pero buscamos diferentes comidas, diferentes formas de saciar esta hambre. Esto no quiere decir de que todas las cosas pueden saciar el hambre, incluyendo comer tierra puede saciar el hambre. Lo que esto demuestra es que todo ser humano tienen algo común y es el hambre. Pero más allá del hambre física, el ser humano tiene la necesidad de saciar su hambre espiritual. Y yo con esto quiero que miremos estas cosas. La psicología, la filosofía, la antropología nos señalan un mismo síntoma. Todas apuntan a algo en común en el ser humano. El ser humano necesita dar gracias para vivir bien y necesita adorar. ¿Esto qué implica? Que hay una intuición en el ser humano de que hay un diseño fuera o un diseñador fuera de nosotros. Y todas estas ramas, la psicología, la filosofía y la antropología, tienen razón. Pero aquí está el dilema. ¿Cuál es la falta o aquello que estas ramas no pueden suplir? Tienen razón, porque quien nos diseñó, Dios, es el único que puede satisfacer verdaderamente estas necesidades inherentes del ser humano. Nosotros leímos recién en la primera carta, en la carta a los tesalonicenses, que el apóstol Pablo habla con claridad y dice, dad gracias en todo. ¿Por qué?
porque fueron diseñados para eso. Esa es la voluntad de su creador. La psicología dice sí porque te hace tener más felicidad, te hace tener una mejor calidad de vida, te ayuda a superar los problemas más fácil que la persona que no es agradecida, pero Dios dice, no, dad gracias porque tu creador te diseñó de esa manera. Y la gran respuesta entonces es que la ciencia, como en este caso la psicología, puede diagnosticar la necesidad de la gratitud, el beneficio que trae, pero no nos da el poder para llevarlo a la práctica como deberíamos. La filosofía puede señalarme el deber que tengo para tener una vida o alcanzar esta virtud, pero la filosofía no puede transformar el corazón. Y la religión natural puede señalar mi hambre, mi necesidad de contactarme con una divinidad, con una deidad, pero no me puede llevar al banquete que la sacia verdaderamente. Por eso hoy, nosotros vamos a descubrir que la gratitud gozosa que produce el gozo en la persona no solamente es un buen consejo de un psicólogo, no solamente es un atributo de virtud para la persona, ni un ritual religioso, sino que la gratitud es la voluntad de Dios porque hemos sido diseñados para Él. Y hermanos, donde está su voluntad, donde está su mandamiento, también se encuentra la provisión, lo que necesitamos para poder llevarlo a cabo. Para poder llevarlo a cabo. Si la gratitud entonces es tan crucial, es tan importante nosotros poder reconocerla, entenderla, pero sobre todo llevarla a la práctica, ¿cómo la podemos definir? Y yo me atreví a dar una definición y después ver si esta definición verdaderamente correspondía con lo que la gratitud es de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y más allá de algunos ajustes, realmente era eso. Yo les voy a decir, miren lo siguiente, la gratitud es aprender a apreciar más lo que tenemos que lo que nos falta. Es elegir ver el vaso medio lleno. No porque somos ingenuos, sino porque confiamos en quien controla la fuente. Y en un nivel más profundo, la gratitud es llegar a la convicción de que nadie me debe nada, que yo soy el deudor de la vida, del aire, de la gracia y sobre todo deudor de Dios. Y hermano, si esto no ha sido suficiente para que deseemos intensamente aprender a ser agradecidos, yo quiero que como punto número 1 veamos lo siguiente, la consecuencia que trae la ingratitud. Para que de esa forma nosotros nos evitemos caer en eso, pero que también reforcemos el interés y la necesidad de crear el hábito de la gratitud. Y quiero tomar como ejemplo algo que ustedes conocen muy bien, y es el peregrinar del pueblo de Dios por el desierto. Ahí nosotros vemos literalmente, con la vida misma, las consecuencias que tiene la persistencia de la ingratitud, no solamente en una persona, sino en una comunidad entera. Para que de esa forma nosotros digamos, no quiero caer en eso, no quiero permanecer en esa ingratitud si es que estoy, y también alertarme en momentos en donde estoy entrando en ese hábito tan destructivo y tan dañino. Ustedes conocen muy bien que el pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto, en la cual permaneció por 430 o 450 años.
Dios los libera con brazo de poder, Dios les muestra su mano, les muestra su milagro, les muestra que estaba con ellos y los lleva por este camino del desierto, pero no para dejarlos en el desierto, sino rumbo a la tierra prometida, rumbo a la bendición, rumbo al lugar donde podrían establecerse con sus familias y ahí buscar y establecerse en sus hogares y en su comunión con Dios. Sin embargo, nosotros vemos que una constante de este pueblo fue el no reconocer el enorme favor que habían recibido de parte de Dios. Tal es así que en el libro de Números, desde el capítulo 11 al 14, pero en el 11 comienza con la queja del hambre, ¿no es cierto? Y claro, todos nos quejamos en momentos por hambre. Y Dios entiende esta queja y dice, bueno, hay hambre, les voy a dar maná. Y con este maná se preparaban tortas. Y bueno, tenían el maná que provenía de la gracia y el favor de Dios. No hacían nada para obtener este maná, sino que cada día recibían la provisión para sus necesidades de parte de Dios. Luego se cansan de comer maná y dicen, maná todos los días, arroz todos los días. Se cansan de comer maná y dicen, bueno, ¿saben qué? Les voy a mandar que se hagan un asadito de codornices. Y Dios le manda las codornices y ahí comen codornices. Ya ahí tuvieron carne, arroz, tuvieron maná con carne. Imagínense, ya la dieta cambió. Pero luego de esto ocurre un hecho que este hecho realmente desata la justicia de Dios. Y es cuando van y reconocen la tierra prometida, aquella tierra que el Señor les había prometido. Van los espías, espían la tierra, 10 de ellos vienen con un informe totalmente negativo, diciendo, ¿saben qué? En esa tierra es gigante, en esa tierra nos van a aplastar como langostas, nosotros somos nada delante de ellos. Josué y Caleb dice, sí, es verdad, es una tierra difícil, es peligrosa, pero Dios está con nosotros. Pero el pueblo no escucha esta voz de Caleb y la voz de Josué, que era la promesa de Dios, sino que escucha las otras voces y llegan al punto tal, en Números capítulo 14, que dicen lo siguiente, que toda la congregación, o sea, todo el pueblo gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, todo el pueblo, tomó a Aarón, tomó a Moisés y le dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Qué ingratitud, hermano. O en el desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos traes? ¿O por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Por qué Dios nos trae hasta aquí? ¿Por qué Dios nos hace esto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Acá vemos nosotros literalmente lo que es la ingratitud, no solamente en una persona, sino en un pueblo completo. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Bueno, vemos algo que es muy común, tristemente, hermanos, y que voy a mencionar también porque esta va a ser una serie de 3 sermones y voy a mencionar este punto que es muy común nuevamente, pero es la amnesia espiritual. Amnesia espiritual. ¿Qué es esto? Es tener una memoria muy selectiva y olvidarse rápidamente de los beneficios que Dios ha dado. Tener una memoria que solamente selecciona aquellas cosas que no he recibido, que no tengo o que no soy. Pero no ver aquellas cosas que sí ya me han sido dadas, que he recibido, que tengo ya y que soy. Y le damos más importancia a que lo que nos falta, lo que no somos y a lo que no tenemos. Amnesia espiritual. Y todos nosotros, hermanos, tenemos el peligro de caer en esta trampa. ¿Cuál trampa? De olvidarnos rápidamente
La bondad de Dios en nuestras vidas. Es más, tal es así, Dios conocía tanto como esto estaba permeado en la cultura del pueblo, que cuando entran a la tierra, específicamente Dios les dice, hey, que cuando prosperen y tengan ganados y sus tierras de muchos frutos y ustedes tengan abundancia, no sea cosa que se olviden de Dios, no vayan a olvidarse del Señor. Dios mismo le dice. Consecuencia, más tarde se olvidaron de Dios. Rápidamente olvidar las bondades y empezar a enfocarnos, a poner énfasis o mayor importancia las cosas que no tenemos, las respuestas que todavía Dios nos ha dado. Por eso, ¿sabes qué es para nosotros tener una vacuna en contra de la amnesia espiritual? Es recordarle a nuestra alma y a nuestra mente los beneficios que el Señor ya nos ha dado. ¿Ustedes se recuerdan el salmista? En Salmo 103, versículo 2, o comenzando en el versículo 2, estaba pasando por un momento de una aflicción en su alma. Su alma también le gritaba, mira cómo te persiguen tus enemigos, mira lo mal que te está yendo, mira tu economía cómo está, mira tu familia cómo te trata, mira, tú estás sirviendo a Dios y mira cómo te va en la vida. Y el salmista dice, hey, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ni una sola cosa de la que el Señor ya ha hecho en ti y ha hecho a través de ti. No te olvides que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Viste, alma mía, todas aquellas consecuencias que hemos tenido por las malas decisiones, por seguir los frutos y los deseos de la carne. ¿Sabes quién ha perdonado y ha limpiado nuestra vida? El Señor. No te olvides que Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es Él el que sana todas tus dolencias. No olvides, alma mía, que cuando estabas abatido, que cuando estabas en el lodo, cuando estabas en depresión, en tristeza, Él te levantó en ese momento. Él fue el que te sacó, alma mía. Él es el que te rescata del hoyo tu vida. Es el que te corona de favores y misericordias. Si hay algo bueno todavía en ti, si estás respirando todavía, no olvides, alma mía, que es por causa del Señor en tu vida. Por causa de Él. Él es que sacia, dice, de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Hermano, la ingratitud sufre de amnesia espiritual. Se olvida rápidamente de los beneficios que recibe. No únicamente de Dios, sino que olvida rápidamente de los beneficios que personas han hecho en su vida. Y tal vez solamente no miran los 100 beneficios que han recibido de alguna persona, sino aquel que no recibió. No mira las 100 veces que esa persona le dijo que sí, sino esa única vez donde esa persona le dijo no puedo. Por eso no podemos caer en eso, ni permitirle a nuestra mente y nuestra alma que alimente únicamente aquellas cosas que no he recibido, que no tengo y que no soy. Lo segundo que vemos aquí en este pueblo, por lo cual se distingue la ingratitud, es una queja continua. Queja continua. Y yo acá quiero hacer un énfasis rapidito, porque si no, no sé si va a dar el tiempo para el sermón. Rapidito. Hay quejas o hay momentos en donde abrimos nuestra boca con respecto a algo que son justificadas. Un momento que estamos pasando de dolor, una injusticia que ha sido hecha en nuestras vidas. Hay momentos en donde algo que nosotros decimos a modo de queja es justificable. Nosotros vemos también el salmista, el cual dice, yo veo la prosperidad de los impíos, Dios. Veo cómo sus casas están llenas de bienes. Veo cómo sus panzas están llenas de comida, Dios. Y los justos
El salmista está exteriorizando una realidad que veían sus ojos. Pero vemos que no se queda ahí. Porque el salmista, viendo esta realidad, después de expresar esto que hay en su corazón, dice: mas yo sé, Señor, que esas cosas son temporarias. Estoy parafraseando. Yo sé, Señor, que tu bondad está sobre los justos. Yo sé, Señor, que aparentaría que siempre les va a ir bien. Mas yo sé que en definitiva, Señor, los justos vivirán para siempre delante de tu presencia y morarán contigo. Pero vemos aquí una queja por algo que estaba ocurriendo. Y hay momentos donde nosotros establecemos una queja, pero ¿cuál es el problema? Es cuando esa queja se vuelve infructuosa y continua, solamente por decir. Es como ahora, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos este vaivén o este altibajo en todos los aspectos: económico, político, en todas las sociales, y que estemos constantemente en eso, quejándonos. Como si la queja constante, solamente por repetirlo, cambiara la situación, pero no mejora nada. Lo empeora. Por otro lado, nosotros vemos que la queja verdadera es aquella que busca, como vemos en el salmista, busca la verdad de Dios en la circunstancia que está pasando. Se queja, expresa su mal, pero busca una solución para salir de esa condición, y no la busca en sí mismo, sino la busca en quien puede hacer verdaderamente el cambio, y ese es en Dios. Pero en este caso vemos que en el desierto Dios estaba ahí obrando en su vida. Dios le estaba proveyendo. Dios le había dado la promesa de esta tierra, pero creyeron más a su propio entendimiento, a las dificultades que veían delante. La queja que realmente es infructuosa genera amargura. No sé si han visto alguna persona que de repente ha pasado por una situación muy dura en su vida. Ya han pasado años y hablas con la persona y la persona te vuelve a mencionar la misma situación, pero no porque ha visto la gloria de Dios, para repetir el dolor que le causó. ¿Qué es lo que hace la queja infructuosa? Genera amargura, resentimiento. Y Dios mismo nos advierte que nos cuidemos de que ninguna raíz de amargura se establezca en nosotros. La queja infructuosa era la que el pueblo estaba teniendo. No únicamente que estaban quejándose por quejarse, sino quejándose de la voluntad de Dios y las promesas de Dios para ellos. Y esto claramente expresa ingratitud. La queja verdadera busca soluciones, sabiendo que la justicia para todo mal que nosotros pasamos no es nuestra, sino que la justicia es del Señor. ¿Saben qué? Hay gigantes, es una ciudad fortalecida, mas la justicia es del Señor. Si Él quiere que esos gigantes nos pisen como moscas, así será. Pero nosotros caminamos en su voluntad. Eso nos trae libertad. La queja infructuosa es tal y que a veces necesitamos reflexionar mucho en ella. Hay un dicho muy común, que no sé si relata una experiencia real o no, y dice lo siguiente, sé que tú ya lo habrás escuchado, dice: me quejaba tanto de que no tenía zapatos, hasta que vi a alguien que no tenía pies. A veces hay quejas, hermanos, en nosotros, que para otros son milagros. A veces nos quejamos, ¿no es verdad? De, ay, este esposo que tengo, esta esposa que tengo. Y bueno, usted dijo que sí. Y hay otros que están orando, pidiéndole a Dios por la necesidad de un compañero, una compañera del Señor. Pero nosotros a veces vemos que el esposo va creciendo en Cristo, despacito, pero va creciendo. La esposa va creciendo en Cristo, despacito, pero lo va haciendo.
Pero como no ha llegado el estándar que nosotros pretendemos, hay queja en nuestra boca. Mientras otros están orando para que el esposo salga de ese adulterio, salga del alcohol, salga de la droga, para que aquel esposo vuelva a la casa. A veces no dimensionamos las cosas que ya tenemos y volvemos queja lo que para otros sería bendición. Otra cosa que nosotros vemos aquí en el pueblo, que es una señal de ingratitud, es la autocompasión y la distorsión de la realidad. La autocompasión y la distorsión de la realidad. ¿Viste lo que ellos dicen? Dice, mejor hubiéramos muerto allá en Egipto. En un momento también dentro de toda esta queja ellos dicen, allá en Egipto comíamos pepinos y cebolla. ¿A quién bueno, hay quienes le gusta mucho, ¿no? Allá teníamos pepinos y cebolla, imagínate. Esclavo comiendo pepino y cebolla. Y allá teníamos pepino y cebolla, qué alegrías allá. Y ajos. Y acá, mire, distorsionaban el pasado. Muchas veces la ingratitud te lleva a ver el pasado que tú tenías sin Cristo como algo bueno que dejaste. Egipto como un lugar no tan malo. Y nos empezamos a ser víctimas nosotros mismos de las situaciones en las cuales hemos vivido o estamos viviendo. Y esto estaba pasando con el pueblo. Ellos se veían como víctimas en el medio del desierto. Y los estaba sosteniendo el brazo poderoso del Dios de Israel. Con una columna de fuego en la noche para que no hubiese frío y una nube sobre ellos en el día para que el calor no los achicharrara. Dios, el Dios Todopoderoso estaba sustentando su vida, pero ellos se veían como víctimas. Y la consecuencia de esta ingratitud fue que el pueblo que salió de Egipto, la primera generación, ninguno de ellos, a excepción de Josué y Caleb, ninguno de ellos entró a la tierra prometida. Qué terrible consecuencia. Qué terrible consecuencia. Y esto me lleva a mí para hacerme un análisis, hermano, que claramente me puede dejar saber si tengo tendencia a la ingratitud, o me puede dejar saber en momentos en los cuales no estoy siendo agradecido. ¿Cómo me doy cuenta? Cuando la queja infructuosa es constante en mí. Cuando empiezo a ver solamente no el vaso medio lleno, sino medio vacío. Cuando veo todo lo que no he hecho, lo que no tengo, lo que no soy, pero me olvido de ver todo lo que Dios me ha permitido hacer, ser y tener. Y la queja infructuosa se vuelve el fruto constante de mi boca y de mis pensamientos. Ahí yo me doy cuenta de que estoy siendo ingrato y que estoy yendo por el mismo camino del pueblo en el desierto. Pero si te atreves, solamente si te atreves, hay otra forma en la cual tú puedes saber si eres ingrato o tendencia a la ingratitud o si eres agradecido. Esta solamente si te atreves. Y es preguntándole a alguien de mucha confianza. Pero claro, pregúntale a alguien que te quiere, que te aprecia, que quiere lo mejor para ti y que te conoce. Es arriesgado, yo lo entiendo. Pero si te animas, es una manera muy buena también. Porque no es verdad que nadie se da cuenta de que está despeinado si no se mira al espejo. Es como la fábula o el cuento del príncipe que le construyeron un traje, pero que el traje era estar desnudo. No sé si lo han escuchado alguna vez. Que todos lo miraban, ¡ay, qué traje! Y él estaba desnudo, pero no se podía ver. Pero los demás sí podían ver que estaba desnudo. Muchas veces, hermanos, nosotros no nos vemos a nosotros mismos.
Pero hay personas que nos aman, que nos quieren y que nos quieren ver bien y mejor, y viviendo el gozo que produce la gratitud. Y nos van a decir, sí, mira, generalmente en X y X y X situaciones hay una tendencia a la gratitud en ti, porque hay una queja constante. Puede ser arriesgado, pero vale la pena. El punto número 2, hermanos, que aquí nosotros ya saltamos, porque gracias a Dios, el desierto es el lenguaje de la ingratitud, es el lugar de amargura, el lugar de muerte. Pero Dios en su gracia nos muestra el camino hacia un oasis de gozo. Y esto lo vamos a ver en el punto número 2. ¿Cuál es este? El mandamiento que revela el diseño, la voluntad de Dios para nuestro bien. Como leímos en el versículo inicialmente, cuando se nos indica o se nos manda a ser agradecidos en todo, se nos dice que es la voluntad de Dios. Simple y directamente. Dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque te va a hacer más feliz, porque vas a vivir mejor, porque vas a superar más fácilmente los problemas y las dificultades de la vida. No. Vamos a sintetizar porque Dios quiere todo eso para nosotros. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Porque dando gracias estamos cumpliendo el diseño como nosotros hemos sido hechos. Es la voluntad de nuestro Señor. Y como nosotros sabemos, ningún mandamiento de Dios es gravoso. Ningún mandamiento de Dios es para poner una carga a nosotros que nos torture, que nos haga vivir mal, que nos haga vivir insatisfechos, infelices. Es más, cuando se nos habla de los mandamientos o de aquello que es la voluntad de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice lo siguiente: pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Ay, wow. Pero no, dice, recuerden. Y sus mandamientos no son gravosos. No te está poniendo una carga para complicar tu vida hacer la voluntad de Dios. Por lo contrario, es una carga ligera que hace más fácil y más liviana nuestras vidas. Son nuestras cargas las que hacen realmente la vida pesada. Y al ser voluntad de Dios no es una opción. Nosotros como hijos de Dios lo que más queremos es hacer su voluntad. Dar gracias en todo no es una opción para el cristiano. Es la voluntad de Dios para él. Porque sabe que nos protege. Porque sabe que bendice nuestras vidas. Porque sabe que la gratitud guarda nuestro corazón de la amargura. Guarda nuestro corazón de la envidia. De verdad que a veces alguien que no tiene el hábito de la gratitud empieza a ver lo que los demás tienen como lo mejor de lo que él tiene o él es. Pero la gratitud nos guarda de la envidia, de la ansiedad. Es más, en la carta de los Filipenses, cuando se nos habla de cómo debemos presentar todas aquellas cosas que nos generan ansiedad en nuestras vidas, dice, vayan delante de Dios en todo ruego y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la voluntad de Dios. Y no es una innovación en el Nuevo Testamento, ni tampoco del apóstol Pablo. Porque cuando nosotros vamos al libro de los Salmos, también vemos este principio. En el libro de los Salmos, capítulo 100, versículo 4, cuando entramos a la presencia de Dios, dice lo siguiente: entra por sus puertas con acción de gracias, con gratitud. Ve a la presencia de Dios agradecido, agradecida por lo que Él, por quien Él es, por lo que Él ya ha hecho en sus vidas. Por sus atrios entra con alabanza. La alabanza es una expresión de gratitud también. El exaltar su grandeza, su poder, quién es Él, las cosas que Él ha hecho, su salvación. Dice, alabadle y bendecid
su nombre. El hacer la voluntad de Dios nos conduce a un gozo, hermanos. Nos conduce a una libertad que únicamente la podemos encontrar en Él. Al obedecer aquello que el Señor nos dice, nos estamos acomodando al diseño original que nosotros tenemos. Y el hacer la voluntad de Dios, indiscutiblemente e inevitablemente, trae satisfacción. Pero hermanos, tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos. No podemos hacer la voluntad de Dios a nuestras fuerzas. Tal vez un día, un momento, una semana, pero se nos vuelve una carga pesada si es en nuestras propias fuerzas. Por eso, la capacidad y el poder para vivir agradecidos, ese poder no está en nosotros. Y ahí vamos al punto número 3. El poder para vivir agradecidos lo encontramos en Cristo Jesús. El tener la capacidad para estar en hábito de gratitud y de esa forma tener una vida gozosa, una vida más alegre, una vida gozosa continua, no es un fruto de nuestra fuerza, sino es un fruto y consecuencia de la gracia de Dios, de su gracia sobre nuestras vidas. La frase final del pasaje que leímos inicialmente dice, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Y esto no es para nada un detalle menor. No es algo para que Él lo usó para cerrar la oración y que de esa forma quede mejor presentada, no, sino porque ahí se encuentra la esencia de todo. Que esta capacidad para vivir en gratitud y experimentar esta vida gozosa, esta capacidad y este poder lo encontramos únicamente, verdaderamente en Él. Porque si somos honestos, tenemos muchas más circunstancias y situaciones para quejarnos que para dar gracias. Si humanamente nosotros hablamos, hay muchas más situaciones que se presentan y que vivimos en nuestras vidas que humanamente hablando, la tendencia común sería a no dar gracias, sino a buscar una respuesta, a buscar una explicación de por qué. Pero nosotros podemos mantener este hábito no en nosotros ni por las circunstancias que vivimos, sino en Cristo Jesús. Él no únicamente nos dio el modelo, sino que nos da el poder y la capacidad para vivirlo. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, cuando habla de Jesús, en el momento en donde él podría quejarse y dar un grito de queja por la injusticia que estaba viviendo, mira lo que nos dice Isaías capítulo 53, versículo 7. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. No hubo queja en sus labios, sino que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Wow. Jesús nos da el mayor modelo, el mayor ejemplo. En Cristo, nuestra gratitud no solamente puede ser cumplida, sino que tiene un motivo y una razón para la eternidad. Nos damos gracias basados principalmente en lo que hemos recibido, en lo que Dios nos ha dado. Nos damos gracias en lo que somos o las circunstancias de la vida, porque estas cambian. Un momento estamos bien, un momento tenemos y otro momento no. Las circunstancias son cambiantes.
Damos gracias por la fidelidad en las promesas de Dios. Damos gracias por quién es Él y en que toda circunstancia está en control nuestro Señor. Si nosotros vemos algo, dice, da gracias en todo. Y esta distinción es muy importante, porque no es por todo, sino en todo. Porque Cristo Jesús tiene control de cada una de ellas. Nosotros nos vamos a dar gracias. Oh, te doy gracias porque esta desgracia vino a mi vida. Te doy gracias porque este ser querido partió. Gracias, Señor, ¿por qué partió? Sería locura, ¿no es cierto? Sino que es gracias en todo. Gracias, Señor. Este ser querido partió. Me duele porque no lo veo más, pero te doy gracias por todos los años que me has permitido vivir, por la salud que le has dado en todo ese tiempo, por las diferentes situaciones que le permitiste vivir. En todo motivo, encontrar una razón para dar gracias a Dios. En toda circunstancia hay algo en lo cual nosotros encontraremos para dar gracias a Dios, porque lo hacemos no por las circunstancias, sino porque en medio de ella están las promesas de Dios y está Cristo Jesús en medio de ellas. Gracias en todo. Y este poder es en Cristo. Por eso no se nos ordena a ser agradecidos por todo, sino que se nos dice a ser agradecidos en todo, porque Él es soberano, porque Él está en control, porque nada escapa de su mano. Nuestra seguridad, la seguridad de mi vida, no está en las circunstancias que vivo, no está en lo que pueda alcanzar, el éxito que humanamente uno pueda conseguir, en lo que pueda hacer o tener. Mi seguridad está en el carácter de Dios, en quien Él es. Y Él es fiel, es verdadero. Y siempre tendré algún motivo para darle gracias. Hay una historia que es tremenda. Hay un himno que es muy conocido, que en algún momento tal vez ya lo cantemos. Estábamos cantando Cuán grande es Él y me venía ese himno a la memoria. El autor de este himno es Horacio Spafford. Y dice así, tal vez no he escuchado, mi amor, perdóname si. Dice, estoy bien, gloria a Dios. Estoy bien, tengo paz en mi ser. Estoy bien. Creo que cuán grande es el cuadra, ¿no? Gloria a Dios. Estoy bien, tengo paz en mi ser. ¿Sabes ese himno cuándo nació? Por este hombre, Horacio Spafford. Este era un hombre de Chicago por los años 1800, los mediados y finales de 1800, el cual tuvo una serie de momentos o eventos trágicos en su vida. En primer lugar, en el año 1871, uno de sus hijos muere de escarlatina. Luego de eso, por el año 72, una mala transacción que hizo en sus negocios le hizo perder gran parte de su economía. Luego de eso, en esa época, en 1872 o 73 en Chicago, vino un incendio que arrasó prácticamente con todo y él perdió casi absolutamente todo. En 1873, para tener por lo menos un cambio de aires, él decide viajar a Europa con su familia, pero él no pudo viajar porque tuvo que quedarse cuidando los negocios ahí, de lo que había quedado después del incendio, y va su esposa con sus 4 hijas en este viaje. Cuando estaban en el mar, el barco, la embarcación en la que iban, tiene un accidente con otro barco, se hunde,
y mueren sus 4 hijas. Su esposa queda con vida en Europa y dice la historia que él después toma una embarcación para ir a encontrar, a ver a su esposa que estaba recuperándose. Y en un momento el capitán del barco lo llama para mostrarle el lugar en donde se había hundido la embarcación y sus hijas habían muerto. Y este hombre, después de contemplar el lugar donde habían muerto sus hijas, vuelve a su camarote, la historia dice, y empieza a escribir este himno. Estoy bien, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, estoy bien. Qué tremendo es, hermano, que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos conduzca siempre, en cualquiera que sea la circunstancia, a buscar un motivo para dar gracias a Dios. Yo no sé cómo está hoy tu vida, las circunstancias que tú estás pasando. Tampoco sé cómo estás respondiendo a ellas. Lo que sí sé es que la queja infructuosa no te va a solucionar ningún problema, porque es un síntoma claro de ingratitud. El ver las cosas que te faltan, que no tienes, que no sos, y olvidarte de las que el Señor ya te ha concedido, no te va a llevar a tener una mejor vida, sino te conduce a la amargura, al resentimiento. Y lo que también sé es que en lugar de eso, escoge obedecer a Dios y su voluntad y dar gracias. Y si tú tal vez dices, pastor, a mí me cuesta mucho, yo no puedo, ¿sabes qué? No está en tu fuerza, no es porque tú puedas, está en el carácter y las promesas de Dios. Las circunstancias que vivimos son cambiantes, pero Dios permanece el mismo para siempre, para siempre. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos de pie.